nada, vamos a tocar en la minuta de hoy un par de cositas importantes. Bueno, recordar lo de la sesión pasada, que se trató lo de la piometa con la doctora Johanna. Todos los que gusten ver la sesión y lo que se trató está en la nube, la pueden revisar con todo gusto. A los pocos que vinieron a la sesión extraordinaria para tratar el asunto que yo creo que es muy importante, que ahorita está, pues todo el mundo estamos hablando del anuncio de COFEPRIS. El colegio, o como colegio regido por la Sociedad Mexicana de Oftalmología, fijamos una postura, es nada más como apoyo a la sociedad mexicana, haciendo énfasis en lo importante que es este medicamento para el paciente, pero no estamos actuando solos, simplemente al que le interese, al que quisiera, porque como colegio, y aunque no estén colegiados, se les invita a que pasen al consultorio de la doctora Luisa para firmarlo con todo gusto. Digo, por eso se citó un poco antes para hablar de esto con un poquito más de tiempo, pero pues casi no hubo gente, entonces se podría hacer una sesión extraordinaria para todo el que, si hay interés, lo podemos platicar, ¿sí? Vamos a tener hoy más que una plática, es más como un taller. Le voy a ceder la palabra a la doctora Luisa para que nos presente a la ponente. Buenas noches a todas, gracias una vez más por estar presentes aquí en una sesión más que tenemos en nuestro colegio. Es un honor para mí presentar a la doctora Narly Quintero. La doctora es egresada del Hospital La Ceguera, trabajó en el Hospital La Ceguera varios años como adscrita en el servicio de oftalmo, fue presidenta del Centro Mexicano de Córnea. Actualmente la doctora está en el Hospital Nutrición en la Ciudad de México como jefe de investigación en el área de oftalmología. Narly, es para nosotros un gusto, en especial para mí, tenerte aquí compartiendo mucho de lo que ella sabe y lo sabe transmitir de una manera que muchos los veo y probablemente no estén muy convencidos de que es una plática amena, pero sí lo va a hacer en manos de ella, estoy segura. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la idea de esto es que sea algo ameno. Si hay dudas, debieran de hacerse idealmente en el transcurso de lo que va de la plática, para que no nos vayamos quedando con dudas y al final podamos incluso discutir puntos en los que tenemos 5 casos que vamos a discutir al final, que ahorita se los está pasando. La idea no es, bueno, mejor dicho, la idea es que ustedes tengan estos casos en sus manos, que puedan anotar los puntos que vamos tratando durante el taller y que al final pues ustedes puedan concluir incluso que frente a qué patología se encuentran o frente a qué alteración principalmente se encuentran. Entonces son mapas topográficos principalmente refractivos. En uno de ellos hay un Ambrosio Belling que también les puede interesar, y pues vamos a dividir principalmente en 2 partes esto. La primera parte es la interpretación numérica y refractiva, o sea, los mapas refractivos, topográficos, que se utilizan principalmente para cirugía refractiva y para córnea. Y en la segunda parte, o en la segunda plática, vamos a hablar de todas las demás utilidades que tiene el pentagrama, como cámara de Scheimpflug, o sea, como tomógrafo, no como topógrafo. Entonces, que eso, bueno, no viene en estos mapas, pero para que ustedes también vean qué otras utilidades le pueden tener a esta máquina. Entonces, digo, la definición más sencilla es que es un mapeo de la superficie corneal, la topografía corneal. Las cámaras de Scheimpflug, cualquiera de las que ustedes quieran, el nombre comercial que ustedes quieran, hoy en día se consideran topotomógrafos. ¿Por qué topotomógrafos? Ya, de hecho, muchas veces hablamos más de tomografía corneal que de topografía corneal. Y esto es porque no nada más vemos el mapeo de la superficie, como era la definición original de la topografía corneal, sino que también podemos hacer reconstrucciones tridimensionales con medidas reales.
no como las hacían con otros tipos de topógrafos, en los cuales eran solamente ficticias estas reconstrucciones tridimensionales. Y además podemos tener imágenes en las pantallas de algunas patologías que nos pueden justificar o no que esté presente la enfermedad en la córnea. Entonces ahorita vamos a hablar un poco más de esto. La primera parte pues realmente es la parte de la topografía y la segunda es la parte de la tomografía. Bien, el sistema corneal por cámara de Scheimpflug principalmente, si ustedes han visto funcionar el Pentacam, a diferencia de los de los topógrafos anteriores a todos estos topógrafos de cámara de Scheimpflug, que eran principalmente con anillos de plácido y que eran de rastreo, eran de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, los rastreos. Esta no, esta es una cámara que hace un rastreo 360 grados. De ahí que por eso es tan importante que el paciente abra bien los ojos para que tengamos información 360 grados de la córnea. Bien, algo que no debemos de olvidar es los conceptos básicos de la topografía. Estemos frente al topógrafo que estemos. Lo importante es saber interpretar muy bien el topógrafo que utilicemos, pero si tenemos una tecnología que nos facilite aún más el evitar caer en errores, pues saberla utilizar. Entonces, estos son conceptos básicos de topografía que, bueno, todos los que alguna vez hemos visto los utilizamos, como el sistema colorimétrico. El sistema colorimétrico, el que estamos acostumbrados a utilizar es que entre más prolata es la córnea, o sea, más picuda es la córnea, pues tiende a pasar de los colores verdes, que sería un plano ideal, o una keratometría ideal entre 42 y 44, el ir aumentando, va pasando por amarillos, naranjas, rojos, y entre más roja es la colorimetría, pues podemos pensar que estamos frente a una córnea más prolata, o sea, más picuda. Cuando empezamos a pasar por colores verdes que se tornan azules más claros, luego azules más fuertes y finalmente lilas, pues entonces estamos viendo una superficie un poco más oblata, o sea, más plana. Oblata como oblea, para que, como siempre busco mnemotecnias para que no olvidemos entre prolato y oblato, ¿sí? Y entonces tenemos que, esta es la colorimetría a la que estamos acostumbrados, la colorimetría americana, y americana no porque sea gringa, sino porque se utiliza en el continente americano, de hecho nació en el continente americano. Entonces es importante que podamos no depender de los colores en una topografía. Yo sé que al principio de que nacieron los topógrafos decían, no, bueno, si es algo rojo, ten miedo, si es algo verde, qué bueno, y si es algo azul, bueno, pues también ten miedo, porque los azules que tiran la lila pueden ser también problema. Entonces, no es depender de los colores, sino más bien ver qué colorimetría estamos utilizando. Entonces, actualmente en el mundo existe la colorimetría europea, en donde los colores más oscuros tirándole a negro son más prolato, los colores tirándole más bien a colores guindas es intermedio, y los naranjas tienden a ser oblatos. Esa es rarísima que la encontremos aquí. Aquí utilizamos la americana y también la de cada máquina. Cada máquina tiene un sistema colorimétrico, ¿sí? Por ejemplo, el Pentacam tiene su sistema, el Sirius tiene su sistema, incluso el Galilei tiene su sistema, pero todos han llegado a ponerse de acuerdo en que se utilice el sistema colorimétrico. Entonces seguimos utilizando córneas más oblatas en tonos azules, córneas más prolatas en tonos rojos. Bien, y esto es lo que les decía, el sistema colorimétrico al que estamos acostumbrados. Pues podemos hacer que el topógrafo, el Pentacam en específico, le coloquemos este sistema colorimétrico para que no nos confundamos. Bien, esto meramente informativo, estos son todos los sistemas colorimétricos que existen, ¿sí? Entonces,
Algunos incluso se basan en percentilas, en significancia estadística, etcétera, etcétera. Pero bueno, es importante nada más conocerlos, todos los tonos que hay y todas las formas de interpretar la colorimetría dependiendo de la curvatura corneal. Algo que no debemos de olvidar es que la córnea no es esférica, la córnea es asférica, pero se toma asférica distintos radios de curvatura, esférica el mismo radio de curvatura en todos los diámetros que podamos tener, ¿sí? Entonces, la esfera o la zona que se podría considerar más cercana a la esfera son entre los 2 y 4 milímetros centrales. Y realmente es la zona más importante visualmente hablando, la que incluso podemos modificar refractivamente hablando, con una ablación, por ejemplo. Entonces, esta modificación, esto lo debemos de recordar porque la topografía es bien importante cuando lo busquemos. Después se van ampliando los radios de curvatura hasta pasar por una elipse, o sea, una zona donde el poder empieza a ser mayor en el centro y menor en la periferia. Y conforme se va haciendo menor el poder, pues podemos pasar por una parábola y finalmente zonas tan planas como una hipérbola en el final hacia el limbo. Los conceptos de esfericidad hoy en día son sumamente importantes, digo, no nomás topográficamente, sino en el cálculo del lente intraocular, ahora que ya vamos a contar con topotomógrafos que nos ayudan con interferómetros para calcular lentes intraoculares, ¿sí? Siempre y cuando sepamos manejar esfericidad. Entonces, la esfericidad la podemos obtener hoy en día con cualquiera de los tomógrafos con los que contamos, con cámara de Sheffield. El concepto probablemente más importante o algo que no debemos olvidar es que la córnea es asférica positiva. Ajá. Siempre va a ser asférica positiva una córnea normal. Cuando esta córnea se tiende a ser más prolata, la esfericidad se tiende a negativizar. De ahí que sea tan importante que tomemos en cuenta la esfericidad para decidir si estamos frente a una córnea con posibilidades de tener una ectasia. Incluso la esfericidad se puede modificar en estadios tempranos, donde clínicamente podemos no encontrar todavía datos de adelgazamiento o de hiperprolaticidad, o sea, más de 47 dioptrías keratométricas. ¿Qué sucede cuando tenemos una córnea que tuvo cortes y que quedó muy plana, una keratotomía radiada, o que tuvo una ablación miópica que la pusimos más, la modificamos y la hicimos más plana? Pues entonces la esfericidad se va a hacer más positiva. Entonces, algo que debemos de recordar también, digo, aunque aquí no viene, pero es de forma indirecta importante, es que el cristalino tiene esfericidad negativa. Y los lentes intraoculares hoy en día le van a perseguir hacer que la esfericidad no sea neutra. No nos sirve que tengamos un paciente que quede en cero, o sea, que tenga 20 de esfericidad positiva en la córnea y menos 20 de esfericidad negativa en el cristalino, no. Porque el que sea un poco más asférica positiva, la ecuación final, digámoslo así, nos va a ayudar a tener profundidad de foco, ¿sí? Entonces, lo que se creía antes, que lo que se perseguía con el lente intraocular era dejar en cero al paciente, hoy en día sabemos que no, se pierde la profundidad de foco. Entonces, para que se den una idea, la mayoría de los lentes están entre 20 y 25, bueno, existe un lente de 29, de asfericidad negativa, los lentes asféricos que tanto nos comercializan, y no pretenden con ese 20, si agarramos un lente de 20 de asfericidad negativa, pues vamos a tener una profundidad de foco de 0.08, que es suficiente para tener profundidad de foco y que nuestros pacientes puedan ver. Entonces, es de ahí que sea tan importante la esfericidad corneal y otras cosas que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces tenemos que irnos preparando ya para el futuro, porque ya tenemos en la puerta el cálculo del lente por otros sistemas que se consideran mucho más exactos para tener mejor calidad de visión, ya no nada más la cantidad, sino la calidad de visión. Bien. Vamos a saltarnos esta porque
porque vamos a ver parte por parte de cada uno de todos estos factores numéricos que son importantes para conocer matemáticamente la toma, ¿sí? La calidad de la toma en la topografía corneal es súper importante. Antes teníamos que valorar si estaba moldeado el paciente, si estaba movida la topografía, si estaba rotada, ¿no? Por ejemplo, como en un Oscar, que tiene altas posibilidades de variación, sobre todo en la cara anterior. Pero con esto son 10 distintos parámetros que toma este tipo de topografías para decidir si está bien hecho el estudio o si la calidad es la adecuada del estudio o si tenemos alguna alteración y hay que repetirla. Por eso cuando cierra el paciente los párpados, pues les va a parecer que está cerrando el párpado, o que está parpadeando, o que está volteando hacia otro lado y está rotado, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad, pues sí, tiende a facilitarnos un poco más este tipo de mapas. Los parámetros que utilizamos entre los saltos colorimétricos, volvemos a lo mismo, la escala americana, ¿sí? Estos parámetros, ahora los saltos no son de 20 micras para la cara anterior y de 20 micras para la cara posterior, como se utilizaba antes, sino ahora son mucho más pequeños, pueden ir de 10 micras o hasta 5 micras. ¿Qué es esto? Son los cambios que existen para ver las pequeñas zonas de irregularidad, ¿sí? Vean aquí cómo hay pequeñas irregularidades en este mapa de la cara anterior. Entre saltos más pequeños, más fácilmente vamos a ver irregularidades. Entonces, tanto para la cara anterior como la cara posterior se propone que se utilicen 10 micras, ¿sí? Los saltos en el mapa queratométrico deben de ser de una dioptría queratométrica y los saltos paquimétricos entre 10 o 20 micras. En promedio estamos utilizando el de 20 micras para que se parezca, por ejemplo, al sistema de Lorca, ¿sí? Y que tenga parámetros parecidos. Tenemos la ventaja de que en Pentacam se puede decidir qué mapas, estos son movibles, estos se llaman cuatro mapas elegibles, y estos mapas son movibles dependiendo de lo que yo quiera. Si quiero que se parezca la información al Lorca que yo tenía antes, bueno, pues entonces hago cara anterior, cara posterior, queratometrías y paquimetría. ¿Cierto? Cuentan con todos estos mapas hoy en día, las actualizaciones, ¿sí? Estos mapas dependen de lo que nosotros queramos y lo que queremos comparar o revisar, pero principalmente los que se utilizan para córnea desde el punto de vista refractivo, pues son estos 5 mapas, ¿no? La topografía y la paquimetría, todo el rastreo de la cámara de Shapiro, la progresión de grosor corneal, vamos a hablar de cada uno de ellos, clasificación de Amsler para queratocono, ectasias para descartar por mapas de Ambrosio-Belling y la esfericidad. Hay mapas que son útiles, o bueno, módulos que son útiles para glaucoma y módulos que son útiles para segmento. Entonces, bueno, también se les puede sacar mucho beneficio. Entonces les decía, este mapa que se llama mapa de selección de cuatro mapas, lo podemos modificar. Todos los mapas que vimos anteriores los podemos colocar aquí. Si yo quiero que aquí esté la paquimetría y aquí esté la cara anterior, bueno, pues lo puedo hacer. Bien. Debemos de recordar que cuando estamos frente a una ectasia, ahora ya no son elevaciones basadas en una esfera de mayor ajuste, como lo era el Tomei, como lo era el TMS2 o como lo era el Orscan, ¿sí? Que se basaban en una esfera. La córnea no es una esfera, la córnea es totalmente asférica, de hecho es cilindroide y es tórica. Entonces tenemos que basarnos en este tipo de elipsoides que existen. Todos nosotros no somos anastigmáticos, también eso es otra cosa. Nadie está libre de astigmatismo. Lo que pasa es que tenemos astigmatismos muy pequeños que no vale la pena que sean corregidos. Pero bueno, me voy a regresar y vean, en los 3 milímetros centrales, que es el primer número y el primer grupo de números, ahí idealmente en la cara anterior no debe haber mayor de 12, lo ideal debe ser menor
de 12 micras. Ajá. Y lo máximo que puede, bueno, de 12 a 15 podemos tener una sospecha y mayor de 15 podemos estar frente a un positivo para el caso. Acuérdense que la que se modifica primero es la cara posterior, entonces la cara posterior tiene valores como idealmente menos de 17 en esos mismos 3 milímetros centrales, entre 17 y 20 sospecha y positivo cuando es más de 20. ¿No? Eso lo tienen en los primeros. Vamos a ver aquí como nada más tenemos la cara posterior, porque ese mapa de 4 puntos no está impreso, pero se puede tener. Bien, el mapa refractivo por excelencia, que hoy en día es el estándar de oro para hacer incluso protocolos con Pentacam, es este. Este es el mapa refractivo que tenemos que aprender a interpretar. Y yo digo, bueno, de aprender a interpretar, no, porque si ya sabemos interpretar otras topografías, nada más es saber dónde está lo que yo ya sé que tengo que buscar en una topografía. ¿Ah? Entonces, vemos que este mapa cuenta con 6 zonas que hay que interpretar. La primera son los datos del paciente y los datos queratométricos del paciente. Ahorita vamos a ver una por una. La segunda se divide en 2 partes, la progresión del grosor corneal y los índices de asimetría. La tercera son datos de asfericidad, ¿sí?, y excentricidad. Cuarta es el mapa de poder o el mapa sagital en este caso. El quinto, el mapa de grosor corneal, y el sexto, el mapa de curvatura posterior. ¿Por qué es más importante? Porque es donde empiezan las ectasias. Muchas veces en la curvatura anterior nos vamos a dar cuenta ya que tenemos conos grado 2. Entonces de ahí que la importancia no sea tan importante en la cara anterior la interpretación. Más bien en la cara anterior, que es importante, pues descartar algunas anormalidades, por ejemplo, moldeamiento por lente de contacto, irregularidades por cicatrices, desepitelizaciones, alteraciones de la lágrima, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esta zona, en el área 1, yo les decía que existen todos estos parámetros que hay que considerar. Siguen siendo los mismos parámetros topográficos de toda la vida. La queratometría más alta, o el K2, no debe de pasar de 47. Y si le hacemos caso a Rabinovic, son un cuadrado, bueno, de 47.2. ¿Ah? Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en esta zona. También hay algo que se llama radio periférico. La curvatura o el eje radial en la periferia no debe de pasar de 9 milímetros. Esto está en esta zona. Y también podemos obtener el grosor corneal, principalmente el grosor corneal central, que no necesariamente es el grosor corneal más delgado, casi siempre está desplazado temporal inferior. Y entonces entre la diferencia del central y el más delgado, idealmente no debe de haber más de 10 micras. Si hay más de 10 micras de diferencia, hay que ver por qué esa córnea se hace tan prolata o tan picuda que entre el centro y la zona más delgada tengo mucha diferencia. Se va adelgazando más. Ahorita vamos a ver curva de progresión del grosor, pero bueno. Hay otros parámetros que son malos parámetros. Les voy a decir que en algún momento se discutió en un simposio en el Mundial del 2010, que fue el simposio para determinar los datos de topografía corneal que eran importantes, que en todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo que eran los mismos aquí y literalmente en China. Bueno, cuando se hizo ese consenso mundial, se llegó a la conclusión de que el dato más erróneo que tiene la topografía es el ángulo. Entonces, no es un aparato que sirva para que ustedes tomen decisiones sobre el ángulo camerular. Sobre todo cuando estos pacientes que tienen empalizadas de Vogt muy pronunciadas, que no terminan en el limbo y que parece que estrechan el ángulo, entonces se confunde el aparato hasta ahí llega la luz y resulta que ahí todavía sigue abierto el ángulo. Pero bueno, son cuestiones anatómicas, pero puede haber un error grande, entonces no es un aparato que sirva para tomar en cuenta la medición del ángulo. Bien,
Les decía que hay un concepto que es bien importante, perdón, aquí, la excentricidad. La excentricidad no es lo mismo que la esfericidad. En algún momento podemos confundirnos, sobre todo cuando los que hacemos cirugía refractiva queremos mejorar la excentricidad para que nuestro paciente no tenga tantas aberraciones, porque no está la zona central de la córnea en el centro de su eje óptico. Entonces, ¿qué es la excentricidad? La excentricidad es qué tanto se separa del eje óptico la zona de mayor poder de la córnea, la zona más prolata de la córnea. De ahí que lo ideal es que no se debe de separar de más de 1 milímetro. Por eso el valor ideal, o el valor que siempre buscamos que haya de separación entre el eje visual y la zona de mayor poder de la córnea, no sea mayor de 1 milímetro, idealmente sea menor de 1 milímetro, ¿sí? Cuando es mayor podemos tener problemas con el paciente porque puede tener aberraciones de algún tipo, principalmente centrales, y dentro de ellas la más común es la coma, pero bueno, eso ya es otras cuestiones, ¿sí? Entonces, algunas veces en algunos exímeros en algunos láseres de exímer se pueden programar que nuestro paciente sea más central para que tenga mejor calidad de visión. A eso le llamamos excentricidad. Te vuelvo a decir, nada tiene que ver con la esfericidad. Bien, en el área número 2, está dividida en dos partes. Vamos a empezar de abajo para arriba. Primero los índices. Los índices para estar presentes en una ectasia. Ahorita lo vuelvo a poner, pero quiero que los vean que están en esta zona y principalmente están en los 8 milímetros centrales. Acuérdense que estas tecnologías pueden medir hasta 12 milímetros. Reales miden hasta 9. Lo demás es calculado matemáticamente y siempre se los van a poner con estos puntitos lo que está calculando la máquina. A diferencia de aparatos de otro tipo, por ejemplo los que miden 9 o los que miden 10, que real tienden a medir menos 2 milímetros, igual que tienen menos milímetros reales de medición. Bien, entonces les decía que los índices se van a colocar de una forma muy sencilla. Si el índice se encuentra normal, va a tener fondos, letras oscuras en fondos blancos. Si está en color amarillo es un índice sospechoso, y si está en índices en rojo, pues son francamente patológicos. Pero de todos estos índices, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los más tempranos para decirnos que estoy frente a una ectasia? Me voy a regresar, Principalmente es el índice de asimetría vertical, el índice de variación de la superficie y el índice para queratocono. Los tres primeros son los más importantes. Si hay alguna alteración hay que saber por qué. Cierto, se puede alterar el índice de variación de superficie porque está ligeramente rotada la topografía, sí. Si yo tengo todos los demás valores en condiciones normales, toda mi demás topografía normal, y el único que salta es esto, hay que repetirla porque a lo mejor, a pesar de que aquí en la calidad del estudio diga que está bien, puede haber una ligera rotación. Entonces, tenemos otros valores, sí, que pueden ayudarnos. Probablemente el más importante es en esta zona, que es la clasificación para queratocono de Amsler-Muhlenberg. ¿Sí? Se puso mucho de moda, probablemente cuando nació el Pentacam, pero lo cierto es que tiende a tener muchos errores, sobre todo cuando se hace la correlación clínica. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un valor topográfico aquí, por ejemplo dice queratocono KC2, queratocono grado 2, sí, pero es topográfico. Aparte hay que incluirle, vean cómo esta clasificación no nada más tiene valores topográficos, también tiene valores retinoscópicos y valores clínicos, los cuales tenemos que revisar para saber si realmente es un cono grado 2 o incluso es un cono grado 3. Tiende a subclasificar. Muchas veces nos dice es un cono grado 2 y vemos clínicamente al ver el paciente, vemos que cumple con criterios para cono grado 3.
Entonces es importante, sí es importante, porque el manejo de ectasias hoy en día en mucho se basa en qué tipo de cono, o sea, qué forma de cono tiene y qué grado de ectasia tiene, o sea, qué tan avanzado está ese cono, para decidir si le hago pues un crosslinking, o bueno, si le pongo lente de contacto rígido, si le hago un crosslinking, si le pongo segmentos, si los pongo hexagonales, si los pongo triangulares, etcétera, etcétera. Esta clasificación hoy en día nos puede ayudar. Muy bien, en la misma área 2 tenemos esta zona que es, antes de pasar al área 3, la zona de progresión de grosor. Y la zona de progresión de grosor es muy sencilla. Nos toma en cuenta una población que va en base a la edad y al sexo de nuestro paciente. Nos dice dónde queda nuestro paciente, si se encuentra dentro de esta curva de normalidad. ¿Sí? Siempre va a ser de color rojo la línea y no necesariamente quiere decir que esté mal. Si está en el centro me va lo mismo, nada más se hace para que podamos seguirla. Entonces, en el caso de este mapa en especial, de este paciente, vean cómo está a punto de salirse en los primeros milímetros, ¿sí?, de los valores normales, digámoslo así, y después a los 8 milímetros tiene una ligera caída hacia la parte media. Entonces, debe de estar dentro de este rango de normalidad nuestro paciente para que nosotros podamos estar un poco más tranquilos. Bien, en el área 3 vamos a hablar de la esfericidad, que está en esta zona y en esta, y de la excentricidad, ¿sí? Nos marca normalmente el milímetro. Vamos a hablar primero de la excentricidad. Nos marca ahora sí que el círculo central, ese milímetro ideal en el que debe de estar nuestra zona de mayor elevación o de mayor poder, y nos va a marcar, por eso es importante que no le quitemos a las topografías todos los puntitos, crucecitas, circulitos que trae, que nos enseña, pero saber también que nos están enseñando. En este caso, aquí tenemos la zona más delgada, en este punto blanco, y la zona más elevada. No coinciden, pero esta zona más elevada todavía se encuentra dentro del milímetro de excentricidad permitido. Bien, ahora, la asfericidad. Hay que recordar que la esfericidad normal de la córnea es positiva, 0.028. Pero ¿cuál es su rango de normalidad? ¿De cuánto a cuánto va? Va desde más 0.05, hasta menos 0.05. O sea, sí es un rango amplio. Perdón, 0.5, no 0.05. Entonces, aquí es importante que sepamos que tenemos rangos de horizontal y vertical. Como yo les decía, la córnea ideal es esta, con más menos 0.08, y aún así sus rangos de tolerancia se van desde más 0.5 positivo hasta menos 0.5 negativo. ¿Cuándo o en qué zona es importante también identificar? Les decía que los 3 milímetros centrales son importantes porque son a través de los cuales vemos, pero también es la parte esférica de la córnea, o la parte que se acerca más a que sea esférica. Entonces, de ahí que no debe de salir esta esfericidad ideal, no debe de salir de ahí, y es a partir de los 30 grados. Acuérdense que la esfericidad se mide como si fueran planos de navegación, en los cuales 1 milímetro central, bueno, son 10 grados, 2 milímetros centrales son 20 grados, 3 milímetros centrales 30 grados, y así se van abriendo los círculos. Entonces, de ahí que los 3 milímetros centrales son los 30 grados a los cuales hay que analizar. Bien, la paquimetría más delgada idealmente debe estar también dentro de los 3 milímetros centrales. Los círculos cartesianos de medición de la topografía de Pentacam son de 2 en 2, 1 milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, o ustedes lo pueden configurar a 2 milímetros, 4 milímetros, 6, 8, 10 y 12. Pueden hacerlo de las dos formas, ustedes deciden qué es lo que ponen aquí.
Nos sirve que empiecen desde 1 milímetro, sí, para que ustedes sepan cuál asfericidad tiene su paciente. En el área 4 tenemos el mapa de poder. Y acuérdense que el mapa de poder va de la mano, o el astigmatismo va de la mano con el moño astigmático. Ajá. Entonces, ¿qué debemos de ver cuando un moño astigmático no nos pinta bien, vamos? Un moño astigmático debe de tener estas 3 características: ser oblicuo o cardinal. Cardinal me refiero a que su eje está entre 0 y 180 o entre 90 y 270, más, menos 15 grados. ¿Cuándo hablo yo de oblicuidad? Cuando tengo el plano cardinal más 15 grados. Ajá, cuando es más. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente en 0, sigue siendo cardinal, pero si tengo un paciente en 15, sigue siendo cardinal. Si ya tengo un 16, o sea, a 16 grados ya hablo de oblicuidad. Igual a 90 grados está cardinal, pero si tengo uno en 120, pues entonces 90 más 15 son 105. Ese 120 ya es oblicuo. Ya fue desde hace rato. ¿Sí? ¿No quedó duda en eso? Bien. Ahora, o son oblicuos o son cardinales. ¿Cuál es el que me preocupa? El que sean oblicuos. Normalmente los seres humanos tendemos a ser cardinales, tener ejes dentro de la cardinalidad. La ortogonalidad. La ortogonalidad es un concepto que cuesta un poquito de trabajo porque si nosotros hacemos que el astigmatismo tenga 2 zonas de poder, por eso vemos un moño, ¿sí? Y el moño se empieza a cerrar hacia alguno de los lados, como ven aquí. Vean, esta zona y esta zona son zonas de poder totalmente diferentes que se empiezan a unir hacia la zona temporal. Entonces, esto es ortogonal, no se unen, los 2 lados está cada uno por separado. Esto es pérdida de ortogonalidad. ¿Sí? En la ectasia, una vez que hay pérdida de ortogonalidad, hay que tener muchísimo cuidado, además de que esté acompañado de que sea el moño oblicuo. Conforme se empieza a perder la ortogonalidad, pues se empieza a volver oblicuo el moño. Bien, y simétricos. Cuando estamos frente a un moño asimétrico hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con que sea simétrico o asimétrico? Vean, en este moño, si yo trazo una línea aquí, la parte superior y la parte inferior más o menos se parecen. Si yo trazo una línea a lo largo, o sea, al eje de 90 y 270, más o menos se parece esta zona y esta zona. Pero aquí, aunque trazara una línea que atravesara ambas zonas de poder, nada tiene que ver un lado con el otro, ni de arriba abajo, ni de un lado al otro. Entonces, hablamos de asimetría. ¿Cuándo sospechamos de una ectasia? Cuando un moño está oblicuo, asimétrico y con pérdida de ortogonalidad. Estas son como las 3 características más peligrosas de un moño. Bien, en el área 5 hablamos de la paquimetría corneal. La paquimetría corneal sigue siendo la misma que se utiliza en todas las topografías. Mayores o grosores mayores de 100 micras entre el centro y la periferia a 7 milímetros, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Estamos teniendo una córnea muy pronunciada, pero que además va perdiendo el grosor de forma muy severa hacia el centro con respecto a la periferia. Entonces, si entre el centro, por ejemplo, tengo 450 micras y en la periferia tengo 600, bueno, pues ya más de 100 micras desde hace rato, ¿no? Y la otra, que el punto más delgado se encuentre fuera de los 5 milímetros, bueno, pues también podemos estar sospechando de una ectasia. ¿Qué tiene el topógrafo que nos ayuda? Hay algo que se llama maquimetría diferencial, ahorita la vamos a ver, pero antes vamos a ver estas características. Vean, este mapa topográfico que pueden hacer en grande y que incluso pueden dejarle los anillos para saber en qué áreas están, que se pueden utilizar para ver a cuántos milímetros se encuentran, y si no, basarse en la escala.
hacer un cruce de vectores y sabemos perfectamente cuántos milímetros estamos hablando del centro de la córnea. Entonces, vean, entre la paquimetría central y la periférica, entre la paquimetría central y la más delgada, idealmente debe de haber menos de 15 micras, ¿sí? Cuando tenemos más, eso quiere decir que tenemos una zona de adelgazamiento muy importante con respecto a la central. Cuando valoramos entre el centro, esto ya lo vimos, entre el centro y los 7 milímetros y hay una diferencia de más de 100 micras, pues también mucho cuidado. Y finalmente, si la queratometría más pronunciada coincide con la zona más delgada, pues también podemos estar frente a una ectasia. Algo que se nos debe de quitar de la cabeza es que cuando tenemos un paciente que tiene la zona más delgada de la córnea temporal inferior, estamos frente a una ectasia. La mayoría de los seres humanos, este es un estudio hecho en pacientes normales, considerados con córneas normales. Y vean cómo la zona más delgada, lo que buscaban era localizar o dónde se encontraba la zona más delgada de forma natural en estos pacientes. Entonces vean, la mayoría de la población tiene temporal inferior, la zona más delgada, pero esta no se sale de los 3 milímetros centrales. Si se sale de los 3 milímetros centrales, hay que tener cuidado. Ya quedamos que frente a una ectasia estamos cuando está fuera de los 5 milímetros y de sospecha desde los 3 hasta los 5. Bien. Y existe esto que es la paquimetría relativa, que es algo que tienen solamente los topotomógrafos, en los cuales se saca un promedio de la córnea ideal para la edad y el sexo del paciente, totalmente con un patrón asférico con respecto a la córnea que estamos analizando. Entonces saca un porcentaje. Estos números son porcentajes. Entonces la córnea normal promedio que se toma en cuenta es de 550 micras, vamos a suponer en este caso, pero para cada población hay un promedio. En este caso, por ejemplo, en esta zona tenemos un 12%. ¿Hasta cuánto puede haber de variación y todavía considerar que puede estar dentro de lo normal? Hasta el 10% entre el aparato, digámoslo así, o la población promedio y nuestro paciente. No deben de pasar los valores de adelgazamiento mayores, ¿sí? Si tiene signos negativos, quiere decir que nuestro paciente tiene un 12% menor de lo ideal que debería de ser en esta zona. Si tiene un signo positivo, que en este caso, bueno, como podrán ver, creo que nada más en la periferia tiene unos positivos, quiere decir que está por arriba. Y también se ha utilizado para pacientes que tienen alteraciones endoteliales y que cursan con córneas en 600, en más de 600, que debemos de analizar a esos pacientes y ver que su endotelio esté bien. Entonces, esta paquimetría no nada más es con cuestiones refractivas, sino también para algunas otras patologías. Bien, en el área 6 tenemos que es la valoración de la cara posterior. Ustedes se acuerdan que al principio les puse unos datos que decían que idealmente debe ser menor de 17, de 17 a 20, lo ideal, y más de 20 hay que tener cuidado. Este paciente ya tiene 32 positivo, ¿sí? O sea, y aquí hay un 65 negativo, o sea, demasiado plano, demasiado elevado en esta zona, por arriba de lo normal hasta más 32 y con una caída muy pronunciada. Ven, aquí hay un 119, o sea, una córnea que tiene un pico eso en la cara posterior. Bien, ¿qué otros mapas tenemos que tomar en cuenta cuando estamos frente a un paciente que vamos a valorar para saber si es paciente candidato para cirugía refractiva? Pues también la berrometría, y sobre todo estos pacientes que ya tienen alteraciones desde antes de que nosotros los operemos, y antes deben de saber ellos que tienen esos problemas. Entonces, esto es sí meramente informativo, pero también se los puede dar el CENTACAM. Pueden pedirle que solamente les dé de la cara anterior, les dé de la cara posterior. ¿Cuál tiene más impacto aberrométrico? La cara anterior.
que les dé el de la cara posterior o que les dé incluso la diferencia entre cara anterior y cara posterior, ¿sí? Solo es corneal, no es de todo el sistema óptico, por lo cual el cristalino, que es otro lugar donde hay muchas aberraciones, y el vítreo no están considerados. Bien, ¿cuándo tenemos un coeficiente de aberración alterado o que nos debe de preocupar? Porque son pacientes que ya tienen alteraciones cuando está por arriba de una unidad. Son pacientes que casi siempre nos dicen, pues vengo porque quiero que me operen, porque no logro bien en la noche y las luces me brillan mucho. Híjole, si se fijan, en el argumento nunca estuvo porque quiero quitarme los lentes o quiero quitarme la graduación, ¿sí? Lo que le interesa más que nada es su calidad de visión y no tanto la cantidad. Entonces ahí es cuando la verometría nos ayuda a saber cómo está el paciente, ¿sí? Todavía no tenemos un excimer que realmente haga cirugía personalizada al 100 y que deja a un paciente 20-12 o 20-10, como decían en la supervisión hace como 10 años, ¿no? Que no existe eso todavía, pero bueno, esa es la idea con el paso del tiempo. Muy bien, el mapa de Ambrosio Belli es un mapa que nos ayuda cuando tenemos dudas que estemos frente a una ectasia, lo podemos pedir. Acuérdense que en el Pentacam no tienen que tomar cada vez que quieran un mapa, una toma, digamos, al paciente, sino que ya que hacen la toma, tienen todos estos mapas y nada más es cosa de que ustedes los revisen y en su caso pues hasta los imprimen, ¿no? Entonces, el mapa de Ambrosio Belli se hizo para tratar de que no nos quedemos con una duda si estamos frente a una ectasia o no, sobre todo en ectasias incipientes. Y es un análisis estadístico de los valores de la cara anterior, de elevación de la cara anterior y la cara posterior, ¿sí? En correlación con la progresión del grosor. Si está más elevado, más delgado y más delgado en la zona central, bueno, pues podemos presentar una ectasia. Vean, aquí tenemos los valores que nos presenta el mapa como tal. Existen a los 3 milímetros centrales, ¿sí?, los valores que hay que tomar en cuenta, y estos valores se hace un análisis estadístico con la población que corresponde a edad y sexo, si tenemos, y sacamos una campana de Gauss. Entonces, si tenemos valores en verde, pues entonces estamos dentro de la normalidad. Si están entre 5 y 7 están en rango de sospecha, y si están en rojo los valores son francamente patológicos. Dentro de los casos que vienen en su paquete hay una ectasia, se lo puede adelantar, y como con el Ambrosio Belli pues ya no quedan dudas para hacer el diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver. Bien, ¿qué le vemos a este mapa? Este mapa se divide principalmente en 3 zonas, ¿sí? La zona de los valores estadísticos, la zona de los diferenciales, que bueno, nada más se los digo, pero realmente lo importante es saber qué es lo que nos expresa, y las zonas de progresión de grosor y los índices diferenciales. Entonces, en el área 1 volvemos a lo mismo, tenemos que valorar excentricidades menores de 1, son los mismos valores, ¿sí? Que la K2 no pase de 47, ¿sí? Que la keratometría máxima tampoco pase de 47, pues ahora pasa por mi casa, que la elevación posterior no pase de ideal, pues yo les diría que hasta 15, porque aquí hay un factor de ajuste, pero acuérdense que en algunos casos nos podemos ir hasta 20, lo acabamos de ver en el mapa anterior, ¿sí? De la cara anterior, y de la cara posterior no deben de pasar, de 20. Bien, ahora, tenemos aquí que las progresiones de grosor no deben de ser valores, o que lo ideal deben de ser valores menores de 1. Tanto estas 3 zonas deben de ser valores menores de 1. Bien. Existe un índice que crean Ambrosio y Belli justamente, que es el ARMAS. ¿Qué es esto? La paquimetría más delgada es un valor que se le da a este índice que se obtiene así, entre la paquimetría más delgada sobre el máximo índice de progresión de la paquimetría, que a la vez
es un promedio de los 8 milímetros centrales medido en micras, mide los 8 milímetros centrales, hace un número de cortes que normalmente son 50 y eso saca el promedio de cada uno de los puntos en cada milímetro. Entonces, bueno, es todo un proceso para obtener esta parte. Este valor, a fin de cuentas, no debe de ser, o lo ideal, debe de ser menor de 1.6. Si está en 1.6 lo vamos a encontrar en color amarillo, en sospecha. Pero si está en mayor de 2.6 podemos estar francamente frente a alguna superficie corneal con una progresión del grosor anormal. Bien, aquí vemos dos gráficas de progresión de grosor, el perfil espacial de grosor corneal, que son los promedios de los anillos. Acuérdense que va tomando en cuenta los anillos a 2 milímetros, a 4 milímetros, a 6, a 8 y saca un promedio del grosor en la progresión. Y el de abajo, ¿sí?, es comparándolo con la población ideal, o sea, hago mi comparación de mi paciente con la población ideal. Entonces, por eso son dos tipos de progresiones de grosor que deben de estar nuestros pacientes dentro de las gráficas de progresión. Y finalmente los índices diferenciales. Miren, no está tan difícil. Yo cuando decía, ¿cuándo me voy a aprender cada uno de estos y cómo valen, no? Si se fijan, tienen los mismos valores, ¿sí? Esto lo hicieron de tal forma que a través de cuestiones matemáticas no tuviéramos tanta diferencia entre uno y otro para los valores y obtuvieron valores muy parecidos. Entonces, lo ideal es que sean menores de 1.6, sospechosos entre 1.6 y 2.6 y francamente patológicos mayor de 2.6. Tenemos la elevación promedio de la cara anterior, la elevación promedio de la cara posterior, tenemos la elevación promedio de ambas caras entre la anterior y la posterior, ¿sí? Y las de la altura, solamente el promedio de la altura y el promedio de la distribución del poder de la superficie en los 3 milímetros centrales. Entonces, el promedio, aquí sí hay un cambio, idealmente debe de ser menor de 1.6, ¿sí?, pero puede irse hasta 3 en el área de sospecha, o sea, mayores de 3 en esta variación, la suma de todos estos y el promedio puede ser mayor de 3. Bien, ¿de qué otra cosa consta o cuenta el aparato, el Pentacam, que le puede sacar mucho provecho? De estos, en el último de los mapas, o bueno, de las opciones que tiene esto que se llaman análisis estadístico con respecto a nuestro paciente. Y entonces nos dice, a ver, los valores para este paciente son estos, lo ideal. Tu paciente con tus medidas se encuentra aquí. Entonces, esta línea, dependiendo del valor de lo que yo esté midiendo, nos dice dónde se encuentra la distribución de mi paciente. Si se encuentra alterado, si se encuentra en el área de sospecha o si se encuentra en la zona de normalidad. Entonces vean, esta paquimetría en 451, pues por supuesto que está en el área de anormalidad. Tenemos aquí, bueno, los índices de progresión. Cualquiera de los índices lo pueden sacar igual y ver dónde está mi paciente y dónde se encuentra en esta distribución. Igual aquí la elevación o los valores de elevación. Mi paciente tiene 42.4, bueno, ¿dónde se encuentra si estamos valorando la elevación posterior? ¿Sí? Este es un artículo de donde inicialmente se sacaron los valores de córneas normal, es del 2009, pero aún así sigue estando vigente. Bien, falsos positivos para queratocono, cuando estamos buscando para queratectasia, cualquiera, no nada más queratocono. Cuando hay un leucoma, todos estos son sistemas de luz, ¿sí? Entonces, si yo pongo un sistema de luz y tiene un leucoma, un Haze, de ahí para adelante va a medirnos la paquimetría. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nos dicen, clínicamente vemos que la córnea tiene muy buen grosor y resulta que nos miden 200 micras en la paquimetría. Sí, porque probablemente tiene un leucoma, un Haze o algo que está haciendo mal la medición. Para eso nos va a funcionar
la cámara de Sheppard para hacer mediciones. Ahorita lo vamos a ver. Bien, moldeamientos y defectos de lágrima, sí, hay lentes que pueden ser un moldeamiento tan irregular que puede incluso hacer atrofia en la migración del epitelio y otras donde podemos tener áreas de hipertrofia epitelial. Entonces hay que tener mucho cuidado con el moldeamiento y los defectos de la lágrima. Mala apertura palpebral, si entrecerramos los ojos podemos tener cierta proyección hacia adelante del limbo, todo depende de la estéresis a nivel escleral, no corneal. Entonces hacer falsas ectasias. Y por supuesto el tema de las córneas irregulares, ¿no? Las córneas irregulares nos pueden decir que se trata de una ectasia, pero realmente no tener ningún valor para confirmarlo. Hoy en día se sabe que estas córneas que pueden tener astigmatismos altos, tener paquimetrías altas pero queratometrías normales o viceversa, queratometrías altas pero paquimetrías normales, entran dentro de las córneas irregulares. Hasta los 12 años, pues se pueden detectar desde los 3, hasta los 12 años pueden desarrollar el 30% de estos pacientes una ectasia con el paso del tiempo. Entonces, por eso es importante darle seguimiento a los niños con astigmatismos altos principalmente o queratometrías altas. No antes, eso sí, hago la aclaración, queratometrías altas, no antes de los 3 años, porque antes desde el año pues podemos tener queratometrías altas, pero porque la córnea en los recién nacidos es prolata. Entonces ahí no entra en este criterio. Bien, los índices de Kisa siguen siendo útiles para cualquier topografía corneal. Digo, hoy en día ya no los sacamos, ya la mayoría de las veces existen programas en donde metemos nada más los datos y podemos obtenerlos. Bueno, estos índices que se hicieron famosos principalmente con el TOME y después con el TMS2 de SAIS, bueno, siguen siendo actuales. Los criterios clásicos de Rabinovic, sí, de todos los criterios pues siguen estando en la actualidad. La queratometría central cuando es mayor de 47.2 hay que tener mucho cuidado. Diferencial índice de inferior superior, si es mayor de 1.4 igual hay que tener mucho cuidado. Y la diferencia queratométrica central es en ambos ojos mayor de una dioptría queratométrica. Centrales se refiere a los 3 milímetros centrales. Entre ambos ojos, cuando hay una diferencia mayor de una, hay que tener cuidado. Bien. ¿Qué otras cosas son de utilidad? Aparte de los índices, bueno, aquí no salió pero esta es la barometría, principalmente cuando estamos con comas verticales muy altas y con esfericidades muy altas, hay que tener cuidado porque también podemos estar con aberración esférica alta, y comas verticales, hay que tener cuidado. Y también la estéresis corneal, sí, me van a decir, hay una amplia variabilidad, cada población es importante, cada raza es importante, cada defecto refractivo, porque hoy en día se sabe que entre los miopes tienen una estéresis diferente a un hipermétrope y a un hemétrope. Entonces, si tomamos en cuenta todo eso, cuando tenemos baja respuesta o alta elasticidad, digámoslo así, pues entonces tiene mayor posibilidad de desarrollar una ectasia, una córnea que tiene una estéresis alterada. Bien, hasta aquí la primera parte, que es realmente la interpretación, y como vieron, pues muchas de estas cosas como el moño astigmático, la paquimetría, eso lo vemos con cualquier topógrafo, nada más era cosa de saber dónde se encuentran localizados. Conceptos nuevos, pues sí, excentricidad, que ya no lo tienen que calcular ustedes con otros topógrafos, sino que aquí ya se las dan. La esfericidad también, que son ya se las mide directamente, entonces podemos obtener este tipo de valores de forma mucho más sencilla. ¿Dudas, preguntas en esta primera parte? ¿No? ¿Todo en orden? Sí, doctor. En relación a la queratometría, la relación que hay entre el tamaño de la córnea sí. y los valores queratométricos, o sea, por ejemplo, es una córnea de 11, de 10, con un valor de 48. Todavía está aceptable, si los otros valores que salen normales. Si salen normales, sí, y con paquimetrías, entra dentro de las córneas irregulares, ¿cierto? Y
sí pueden existir este tipo, esa relación no va a cambiar, sigue siendo exactamente la misma. Podemos tener córneas de diámetros más delgados, con queratometrías más pronunciadas, pero con todos los demás valores normales. Eso sigue estando vigente. Lo único es que cuando tenemos una queratometría por arriba de, vamos a suponer, de 48, todavía podríamos aceptarlo. Hay que tener muchísimo cuidado de que realmente sea regular. Y de que no caiga tanto en los 3 milímetros centrales, porque si no tenemos una córnea muy irregular que incluso nos puede causar, por ejemplo, si vamos a operarlo de refractiva, problemas en el flap, no se me ocurre. Eso es bien común. Tenemos que decidir el anillo, etcétera, etcétera. Pero sí, eso sigue estando vigente, eso no cambia esos conceptos, y es importante porque aquí podemos medir hasta 12 milímetros de la córnea, cuando hay 12 milímetros. Pero podemos tener córneas mucho más pequeñas. No tiene nada que ver con valores, ni números, ni cosas que se tornen un poco tediosas. Vean, la medición del segmento anterior como tal, podemos utilizar muchas formas de hacer medición con la lámpara de hendidura, que es un sistema de luz, y ya quedamos que todos los sistemas de luz, si queremos medirlos, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado. Vean, aquí hay una medición con una fotografía a través de lámpara de hendidura, el mismo paciente, ¿sí?, con sistemas ultrasónicos, en este caso es una ultrabiomicroscopía, y el mismo paciente con una cámara de Schaefer. Entonces, las imágenes que podemos tomar, aquí no me estoy enfocando en el ángulo, sino vean cómo el ángulo nada tiene que ver. Esta es una de una ultrabiomicroscopía, es el mismo paciente, y vean que los datos que da el Pentacam realmente no son tan importantes, ¿sí? O sea, que realmente podamos medirlo. Pero para la córnea sí podemos obtener muy buenas imágenes. Y la cámara de Schaefer. La cámara de Schaefer, a fin de cuentas, es el sistema Schaefer. Eso lo hacemos todos los días con nuestro celular cuando tomamos una fotografía, con las cámaras digitales, ¿sí? Son dos sistemas de iluminación. Una iluminación directa y un sistema, déjenme quitarle tanto el micrófono, un sistema lateral que nos permite, como cuando nosotros basculamos nuestra lámpara. Tenemos nuestra lámpara de hendidura y a la hora de que basculamos podemos ver el grosor. Ese sistema, ese angulamiento de la luz, es lo que es el sistema de Schaefer. Eso es una cámara de Schaefer a fin de cuentas, ¿sí? Bien, entonces ven, aquí es una iluminación directa y esto es una iluminación de la cámara de hendidura. Así se obtienen las imágenes de la cámara de Schaefer. Entonces, bueno, a fin de cuentas, ¿qué es lo que obtenemos con esto? Que al angular esos rayos de luz a través de un lente, ¿sí?, de un espejo, perdón, pues podemos tener distintas profundidades. Vean esta foto tomada con Schaefer justamente. Podemos ver nítido la parte de adelante de la imagen y también la parte de atrás. Nos da profundidad ese angulamiento de la luz. Entonces, bueno, ya esto ya lo vimos, ya sabemos que hace un rastreo 360 grados. Me voy a pasar para que no... Es una cámara rotatoria, tiene... Vean cómo rota aquí la imagen, y eso nos permite tener un análisis de la superficie. Se pueden hacer distintos cortes, ¿sí? Pueden ser desde 5 cortes hasta 50 cortes alrededor. Entre más cortes, pues mayor cantidad de datos, y menos se van a perder zonas de irregularidad. Bien, ¿sí? Se puede medir el volumen de la cámara anterior, además la profundidad de la cámara anterior para, por ejemplo, lentes fáquicos, lentes de cámara anterior incluso, la densitometría del cristalino, la medición manual de cualquier estructura, ¿sí? Y los valores que se tomaron en cuenta para decir, a ver, el volumen corneal normal es este, el volumen de la cámara anterior es este. Todos estos valores fueron obtenidos de las investigaciones que hizo Pavlik con el ultrabiomicroscopio, ¿sí? Entonces, los valores comparativos que obtiene la cámara de Schaefer de la reconstrucción tridimensional de la cámara anterior están basados en los valores ultrabiomicroscópicos, realizados por Pavlik,
que es el papá de la ultramicroscopía. Bien, vamos a ver imágenes. La foto clínica, esta es una foto clínica, volvemos a utilizar el mismo paciente, es una ectasia, como ya pudieron ver, ¿sí? Y vean cómo esta misma ectasia la tenemos con la visión general, con un corte de la cámara de Schaefer. Y aquí van distintos cortes que ustedes pueden decidir en qué plano tomar en cuenta esta imagen de Schaefer. Debe ser fotografía, pero no, es una imagen de Schaefer. Bien, la comparación entre uno y otro puede ser de utilidad. ¿Sí? Tenemos mapas paquimétricos, que ya estuvimos hablando de los mapas que pueden cambiar, nosotros podemos decidir cuál cambiar, ¿sí? Los valores de las ectasias, que esto ya lo vimos. Tenemos mapas topográficos, sí, podemos seguir haciendo mapas keratométricos, mapas sagitales, mapas sagitales corregidos, etcétera, etcétera. Bien. De amplitud de cámara anterior también, densitometría, ¿sí? La densitometría son valores que se están utilizando actualmente hoy en día para el cristalino. Yo no sé si aquí ha llegado este boom con los laboratorios. Ahora los laboratorios, cuando vamos los seguros que quieren comprobar que en verdad vaya a justificar operar una catarata. Entonces, ahora lo que hacemos pues son densitometrías del cristalino para vasodilatación, para enseñarles que en verdad vamos a operar una catarata, que eso suena hasta absurdo, ¿no? Pero bueno, piden densitometrías, entonces también son de muchísima ayuda. Si no ha llegado, pues en algún momento va a llegar, porque allá como que se está haciendo como una práctica muy común, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la densitometría. Las densidades o la densitometría se basa en 100 unidades densitométricas. ¿Qué es esto? Si es el valor 0, quiere decir que la luz pasa sin ningún cambio. Pero si empieza a tener mayor densidad que la luz, el aire en este caso y el líquido, entonces va a ir aumentando su densidad. Cuando tenemos 100 unidades densitométricas, estamos frente a una superficie que no deja pasar absolutamente nada la luz, ¿sí? Una opacidad total. Entonces, ¿cuándo consideramos que un cristalino tiene una densitometría alterada? Cuando es mayor de 25 unidades densitométricas. Aquí lo estamos viendo en la córnea, pero ahorita que vemos la densitometría de cristalino, vean, aquí son 20 unidades y está muy por debajo de esas 20 unidades, o de las 25 que se consideran patológicas. Bueno, la barometría, que ya quedamos en que es solamente corneal, ¿sí? Los índices, que esto ya platicamos también de eso. Nos vamos a pasar esto. Bueno, el reporte de Holliday, esto nada más para hacerles mención. Les decía que ahorita con el sistema XL de Pentagram se persigue tener un interferómetro como lo es el Ion Master, ¿sí? Un ultrasonido para el cálculo de lente, incluido en un sistema topográfico que nos permita corregir en córneas irregulares, por ejemplo, los operados de la curvatura córnea. Y ese es el reporte de Holliday, ¿sí? En el reporte de Holliday lo que se pretende hacer es corregir esas keratometrías que muchas veces en el cálculo no nos permiten obtener buenos resultados para elegir el lente intraocular. Pero además tener un interferómetro que nos ayude a calcularlo, ¿sí? Entonces son los primeros estudios. Les puedo adelantar que los estudios son solamente que existen hoy en día, son de la casa comercial. Todavía no hay estudios que sean libres de inducción por parte de la publicidad de la casa comercial. Bien, entonces esto nos vamos a saltar un poquito y es para hablar de esfericidad y factores Q. También podemos tener mapas de comparación, cómo estaba nuestro paciente, cómo se ha ido progresando y cuál es la paquimetría diferencial, por ejemplo en una ectasia. Y eso lo podemos hacer siempre y cuando se haga con los mismos parámetros. La máquina no permite hacer estos mapas comparativos si yo dejo distintos índices en
en la colorimetría. Si los dejo igual, por ejemplo, si los hago en el mismo lugar y pedimos que los guarden nuestro mapa, pues voy a poder ir comparando para ver cómo va la progresión. Lo más común es que lo utilicemos en ectasias, ¿sí? Y la reconstrucción tomográfica, ahorita vamos a ver algunos mapas que se basan en distintas progresiones. Esto lo vamos a ver. Miren, la utilidad, les presento nada más algunos casos que tengo de lo que hemos utilizado, ¿sí? La localización de un flap, ¿sí? Ver hasta dónde llega el grosor de ese flap, poderlo medir, y bueno, la foto clínica del paciente, ¿sí? Mediciones que se pueden hacer, pueden ustedes jugar, si les gusta más, se ve un poco mayor la diferencia de densidad cuando hay flaps en colores más claros, invirtiendo las imágenes de la cámara de Scheffler. Entonces aquí tenemos forma de medir el grosor residual y el grosor del flap, el grosor total. Bien, en queratotomía radiada podemos ver los cortes, áreas de cicatrización, áreas de apertura, ¿sí? Sobre todo estas córneas tan irregulares donde tenemos incluso que ver cómo van evolucionando. Las reconstrucciones nos ayudan, las reconstrucciones bidimensionales, hasta dónde llega el corte, qué profundidad tiene. Bien, en este, por ejemplo, hexágonos que se utilizaban para hacer una queratotomía no es radiada, sino en este caso es una queratotomía hexagonal para hacer ectasias controladas y corregir la hipermetropía, y lo pongo entre comillas porque llegan como chipotes, la verdad. Sí, este no está tan levantado, pero he visto unos correctos. Y vean aquí la densidad del cristalino, cómo se ve. Este es un hexágono, el mismo hexágono, y vean cómo el poder, la prolaticidad es principalmente central, donde va el hexágono se ectasiaba. Bien. También un posoperado de lente intraocular, de cirugía de catarata con un poco de edema epitelial y el corte. Aquí tengo uno que cuando llegó con nosotros, el paciente parpadeaba y hacía como una especie de lengua y tenía Seidel. Y volvía a dejar el ojo así, se volvía a meter. Y otra vez parpadeaba y volvía a separarse. Entonces, bueno, pues tuvimos que primero suturarlo porque sí, finalmente, bueno, esto fue secundario a un golpe, un puñetazo. Entonces, pero así nos llegó el paciente y pues tuvimos que suturarlo, y aquí vemos incluso la profundidad de las suturas, no perforantes en este caso. Bien, es otro examen. Bien, en las queratotomías radiadas súper irregulares, yo no sé si aquí hayan visto algunas, pero que tienen 20 y tantos cortes, ¿no? O que tienen los cortes iniciales más el retoque entre los cortes. Entonces, como estas córneas, vean, perdieron grosor, se volvieron totalmente irregulares, y son esos pacientes que tienen una refracción en la mañana, en la tarde les hago y es otra, y en la noche, bueno, es otra, nada tiene que ver. Y los mapas, ¿no?, topográficos, que también son de ayuda. El queratocono, la comparación clínica, ¿sí?, de diagnosticarlo, ver progresión, el diagnóstico temprano y la rehabilitación. En queratoplastía, pues también nos ayuda a ver que algunas veces entre la unión del botón, ven, aquí está el botón corneal, y el botón, de la zona del receptor y el botón está súper grueso, pero el receptor súper delgado, y tenemos unas córneas muy irregulares que a veces decimos, a ver, ¿se está ectasiando el botón? ¿Medieron el botón de un queratocono? No, muchas veces pusimos en una zona muy delgada una córnea muy gruesa, y entonces los poderes hacen que se pierda, sobre todo en la parte inferior. Entonces podemos funcionar como si fuera una ectasia. Ven, aquí en las queratoplastías laminares podemos medir los grosores, ¿sí?, ver dónde quedó la lamela. Estas son lamelas mucho más grandes. Esta es una queratoplastía lamelar, pero profunda, donde apenas alcanzamos a ver ahí la zona del receptor.
¿sí? Esta es una superficial, donde vemos perfectamente dónde está el corte lamelar superior. Y el grosor total, donde hay que medirlo. A veces, si confiamos en la medición de un sistema de luz, nos va a decir que tiene mucho menos grosor a que nosotros vayamos con las regletas o con los calipers y podamos ver qué grosor realmente tiene. Bien, en la endotelial incluso ver que haya coaptado bien el borde, porque una de las principales causas que hemos tenido, bueno, que se tienen de pérdida de células endoteliales en una queratoplastia endotelial es que los bordes originalmente quedaban así, nos mandaban las lamelas con vértices. Hoy en día pues ya la zona más delgada, más periférica es más delgada y entonces se adosa más fácil y no tenemos cambios con el acoso. En leucomas y cicatrices pues podemos ver profundidades, ahorita vamos a ver, ¿sí? Incluso si vamos a tomar la decisión de hacer una lamela, por ejemplo si estuviera central y voy a hacer una lamela, pues decidir de cuánto va a ser mi lamela superior. En este caso, medición de la cámara anterior, medición del defecto, vean esta cicatriz, la reconstrucción fue profunda, esa cicatriz fue perforante, un leucoma también, aquí, secundario a una quemadura por álcali. Tenemos un recubrimiento conjuntival que bueno, no deja pasar la luz y al no dejar pasar la luz pues no tenemos una imagen y lo demás es la córnea. En segmentos intraestromales principalmente para ver cuáles son los defectos. Yo no sé si les ha pasado que antes decíamos, no, pues si puedes ponerlo a 90 de grosor, de profundidad de grosor, o sea, no importa que deje 50 bajo micras, es mejor. Bueno, pues eso hoy en día ya no se hace. ¿Por qué? Porque teníamos algunos segmentos, por ejemplo los triangulares, hexagonales, elípticos, el que quieran, que deformaban la cara posterior y ahí había una zona de roce del acoso por el movimiento normal del acoso y había una pérdida de células endoteliales bárbara. Entonces, eso de hacerlo más profundo es mejor, ya se quitó, normalmente ahorita lo estamos dejando más o menos al 80% y en algunos casos hasta decidimos menos. ¿Sí? La colocación de los segmentos, si están simétricos, si están en buen grosor, estos son hexagonales, triangulares. Si no están desplazados, se encuentran en el mismo plano, porque a veces podemos disecar sin querer y hacer falsos canales. Vean aquí cómo hay una unión de los dos segmentos, estos son segmentos hexagonales, y cómo se unen. Eso no debiera de ser, lo ideal es dejarlos simétricos. O cuando tenemos un segmento triangular mal puesto, vean, la base aquí está bien, está la base inferior y el vértice superior, y este está al revés, vértice inferior y la base superior. ¿Sí? Esos pacientes normalmente, si no les queríamos inducir o queríamos, mejor dicho, disminuir el astigmatismo con nuestro nomograma, pues al contrario, decimos al otro día, híjole, ¿qué pasó aquí? Ahora tiene el doble de astigmatismo o el triple de astigmatismo, pues el segmento probablemente lo colocamos con el vértice inferior. Que ahora, si se han fijado, los segmentos triangulares ya traen un brillo especial y ya es muy difícil que nos pase. Pero bueno, antes sí, que no veíamos dónde estaba el vértice. Los lentes, en los lentes intraoculares, la colocación de lentes, si está bien, si está basculado, si está colocado en la posición que queremos. Vean este lente cómo está basculado. ¿Sí? Por desgracia es el paciente del hexagonal que les había enseñado. En lentes que se encuentran detrás del iris, lentes fáquicos, también nos pueden ayudar a saber la posición efectiva o el famoso BAU, la separación que debe de haber entre el cristalino y el lente. Este está súper pegado, está con muy poco BAU. Y aquí también, aquí incluso vemos algunos detritus. ¿Sí? Lentes de Artisan o actualmente en México, COFEPRIS lo sacó por la serie de complicaciones que empezó a haber por el cálculo por la pérdida de células endoteliales.
Entonces sí sé de algunos lugares donde se siguen poniendo, pero bueno, COFEPRIS no los tiene autorizados para México y entonces bueno, es bueno que lo sepamos. ¿Qué sí están autorizados? Pues el único hoy en día es el ICL, ¿sí? Y ese bueno, no es anterior, ese es el posterior del IRIS. Existe incluso un módulo en Pentacam donde ustedes pueden simular dónde va a quedar su lente Artisan y se piensa integrar uno de ICL, así que todavía no existe, pero bueno, esa es la idea. Bien, aquí está. Vean cómo este ICL, lo que nos importa es que exista un espacio entre la zona central para evitar que vayamos a tener una catarata. Bien, y que también no esté cerrando el ángulo, ¿sí? Este paciente tiene un lente también en el cual en el ojo del lado izquierdo sin problema, pupila regular, en el ojo del lado derecho desplazamiento, cierre del ángulo, en este lado incluso abombamiento. Esto es un lente que está mal calculado en la distancia blanco-blanco y entonces se desplaza hacia adelante y no deja que la pupila se cierre. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vean cómo este está central y bien. Aquí está este mapa de cámara anterior, ¿sí? En el cual vemos una cámara de 2.80 y tantos, 86, y en la periferia 1.54, 1.51, ¿sí? Sí puede cerrar el lente hasta un milímetro de cámara, entonces de ahí que sean tan estrictos de que nos digan que tienen que ser 3 milímetros a fuerza para poder poner uno de estos lentes. Y si está mal calculado la distancia blanco-blanco, ¿qué va a suceder? Pues se va a desplazar hacia adelante, va a cerrarnos el ángulo, no va a dejar cerrar bien la pupila y por supuesto la cámara puede estar un poco más estrecha, sobre todo en la periferia, ¿no? Que tenemos incluso aquí valores de 0.81, 0.76. ¿Sí? Dilatamos al paciente y si es solo porque lo dejamos mal acomodado, que a veces podemos dejarlo ligeramente enrollado con las zonas de los vértices de las ápticas, pues a la hora de dilatarlo y después dejar que vuelva a cerrar la pupila se reacomoda. Pero si está mal calculado, va a seguir igual de deforme la pupila, ¿no? Son técnicas que se utilizan para reacomodarlos. Un ICL desplazado, como les decía, es 0.84, 0.30 y tantos en la periferia, o sea, cerrada la periferia. Bien, es lo mismo, es el ICL desplazado. Densitometría, lo que les decía ahora, que se está poniendo de moda que manden a hacer densitometría para justificar que vamos a operar una catarata, ¿no? Un cristalino opaco, que aquí las 25 unidades ya las pasó desde hace buen rato. Entonces aquí tenemos puntos de densitometría, aquí tenemos una catarata de predominio nuclear, ¿sí? Una densitometría mucho más por arriba de 25. Tenemos algunas zonales y queremos darle seguimiento a una opacidad en específico a nuestro paciente, pues lo podemos hacer, ¿sí? Algunas congénitas puntiformes que podemos seguir midiendo con el paso del tiempo y vean esta capsular posterior, que también la podemos medir. Esta subcapsular anterior con algunas corticales donde hay piquitos ahí. Esta cerúlea, que depende de dónde pase nuestro haz, será lo que nos va midiendo, ¿sí? Esto es lo que nos da el eje densitométrico. Esta línea es esta línea. El módulo que se pregona que es para glaucoma, en parte tiene que ver con los mapas para ver la amplitud de la cámara, pero también es para el ángulo, y vuelvo a insistir, el ángulo tiene sus bemoles, ¿sí? ¿Qué sí nos ayuda? Bueno, esto es para la amplitud de la cámara anterior, es una cámara estrecha, 1.87 en la zona central, muy estrecha. ¿Qué sí nos ayuda para hacer? Están las dos escuelas, los que sí dicen que corrigen la paquimetría, en base a la paquimetría al cálculo de la progresión intraocular, y los que no, ¿sí? Existen estas técnicas para hacer el ajuste en base a la paquimetría corneal, principalmente
Ehlers, Shah y Dresden. Ehlers originalmente es el estándar de oro para hacer este ajuste, y lo podemos colocar aquí. Tiene la presión, introducimos aquí la presión intraocular en esta zona, le damos clic en esa zona, podemos meter 20 milímetros de mercurio, por ejemplo, ¿sí? Y con el ajuste en base a la paquimetría, pues nos dice cuánto. Tenemos nosotros que decidir qué fórmula es la que queremos. Y eso se puede hacer en uno de los valores que tiene predeterminados para esta función. Vean, podemos tener zonas de sinequias que podemos, bueno, justificar, ver cómo está el ángulo aquí. Aquí sí se notan las sinequias y las zonas de opacidad de cristalina. Hacer reconstrucciones tridimensionales que son en base a las imágenes de Shane-Flew, ¿sí? La amplitud de la cámara anterior, una iridotomía, aquí tenemos, aquí sí, una iridotomía con láser, con YAG, ¿sí? Ventajas, pues son sistemas topográficos donde podemos, imagen de Shane-Flew donde podemos enseñárselo a los pacientes, hacerles la toma y que puedan ver incluso la densitometría de su córnea cuando hay opacidades. No es invasivo, es bien tolerado, nos da información cuantitativa y cualitativa que nosotros podemos constatar. Es una herramienta de enseñanza, la verdad es que enseñanza incluso para el paciente, diagnóstica por supuesto y de seguimiento en las imágenes. Desventajas, sí, es costoso, pero es como para adquirirlo, ¿no? Para mandar a hacer el estudio, pues se compara muchas veces con la mayoría de las topografías. Si hay opacidad de medios, como son sistemas de luz, pues no puede hacer mediciones, pero eso ningún topógrafo por sistema de luz, y solamente hay un topógrafo que no importa si tiene leucomas, que son el OVNI, el sistema OVNI de SAIS, que es por láser, por interferómetro. Es el único que atraviesa leucomas, pero ese es un sistema de láser, no es de luz. Operador dependiente, sí, es bien importante que quien hace el estudio, conforme va, o se ha visto que conforme tiene mayor cantidad de estudios, se tiene mayor precisión y repetibilidad en estos. Y en pacientes poco colaboradores o con anexos alterados es difícil hacer este estudio porque hace una vuelta total y entonces muchos de los datos que nos da la topografía se pueden perder y los resultados pueden ser manipulables por el examinador, ¿sí? Esto en cuanto al grosor, a que lo descentre a propósito para que quede más grueso, cosas así, eso sí también hay que tener muchísimo cuidado. Bien. No sé, dudas, preguntas. Estos son otro tipo de aplicaciones y que la verdad es que la cámara de Shane-Flew nos ha ayudado para poderle enseñar al paciente también cómo se encuentran algunas cirugías que se le realizan o algunas complicaciones incluso que pueden tener. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Tú crees que el Galilei, conteniendo dos cámaras de Shane-Flew en vez de una, tenga alguna cuestión superior que tú decidirías? Yo estoy con Pentacam compradísima, o sea, me gusta mucho el Pentacam y lo confieso aquí. Y cuando salió el Galilei, bueno, pues también me llamó mucho la atención que tuvieran las dos cámaras, ¿no? Hasta ahorita creo que no hay alguna ventaja hasta donde mi humilde opinión, ¿no? He visto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú sí piensas que Galilei tiene algo plus que un Pentacam? Yo creo que el plus que tiene es el módulo de densitometría, no tanto el topográfico. Digo, no es el topográfico que no es considerado el gol estándar todavía y en algún momento se hicieron estudios de comparación, pero bueno. Es un topógrafo que también me gusta, tengo que confesarlo, pero sí estoy consciente de que en córneas irregulares o córneas que tienen leucomas, por ejemplo los que tienen Hayes, los que tienen pequeñas cicatrices, cuesta mucho trabajo hacer el estudio. Ahora, su sistema de densitometría tiene menos variabilidad,
y ha comprobado un poco más de uniformidad en las mediciones que los que tiene Pentacam, porque para la densitometría sí es súper operador dependiente, a diferencia de la Galilei. Entonces ahí sí tengo que decir la verdad, digo, es superior. De hecho, cuando empezábamos a entrenarnos con el Pentacam, yo me acuerdo, todos salían con cataratas. O sea, si tú te ponías y yo me ponía y todos teníamos cataratas. Entonces, qué padre para la seguridad de la luz. Ajá. Si no les apagan la luz, todos salen con eso. Y era justo, ¿no? Verdad que todos están y no veías nada, ¿no? Realmente. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en ese punto, pero bueno, pues sí, igual, pues bueno. Sí, ahora ya mejoró que se hacen las topografías con la oscuridad, sin el artefacto, porque si no, no tenemos los ovnis, que son pequeños puntos que decimos, ¿y esta opacidad en el cristalino? Y no, era el reflejo de la luz que nos daba de fuera o de donde fuera, ¿no? Ajá. Ahora, digo, no debemos olvidar que también existe el Sirius. Ajá. Y el Sirius tiene un sistema densitométrico también muy bueno. Ahí el problema con el Sirius es que en ectasias grado 4 no te da ningún dato. Cuesta mucho trabajo hacer una ectasias 4 plus, no te dan los datos, simplemente te dicen no puedo hacer el estudio. Ajá, muy irregular, con muchas diferencias, no lo dan. Bien, pues la idea de presentarles los casos clínicos, paso los casos de una vez, ¿no? ¿Sí? ¿Luisa? Sí. No, yo digo paso. Es para que después ustedes puedan anotar en sus casos clínicos lo que encontramos. Ustedes comen tranquilamente, nada más les voy a comentar cada caso. Y si existen dudas durante la presentación de esos casos, bueno, pues para que los discutan. Entonces, miren, estos casos que les presenté nada más son como para dejar claros algunos puntos. En resolución creo que no nos da muchos datos, que no se alcanzan a ver. Pero en sus mapas pueden verlos más fácilmente. ¿Les diré uno de esos? Sí, yo creo que más fácil. Exacto. Bueno, pues es el primero que viene del grupo y vean cómo hay en aunque el radio periférico es menor a 7, vean cómo puede haber otro tipo de alteraciones. Las queratometrías incluso tienen K2 en 49.2. Tenemos también los índices de irregularidad, vean cómo todos están en rojo e incluso les dan una calificación, pero este debe ser como un cono por queratometría, como un cono grado 1 o 2. ¿Sí? Bien, ahora vean la progresión del grosor, esto es característico, hasta los 4 milímetros se mantiene dentro de la línea y después tiene una caída. Sigue estando dentro del grosor normal, pero con una caída a los 4 milímetros. Entonces esta caída es la que le llaman caída del grosor y es justamente a esto se refiere, que es frecuente en las ectasias. ¿Sí? Las asfericidades 0.56, no, perdón, 50 y el otro 0. Entonces están limítrofes, pero ya tenemos índices alterados. La excentricidad sigue estando dentro de... Y vean cómo este moño está totalmente asimétrico, con pérdida de ortogonalidad y su eje se encuentra oblicuo. ¿Sí? La cara posterior, aquí tenemos un más en el centro, más 3, ¿sí, verdad? Más 3. Y en esta zona un más 39. Entonces tenemos una zona que realmente ya se pasó de ese 20 que debe de tener en la cara posterior hacia el rato. Entonces estamos frente a una ectasia, ¿sí? Una ectasia muy clara, sobre todo aquí
aparte de los índices que ya nos están diciendo aguas, aquí estamos frente a una ectasia y es una ectasia grado 1, 1, 2, ¿sí? Tenemos un moño astigmático totalmente perdido. O sea, con pérdida de ortogonalidad, asimétrico y oblicuo. Bueno, es un día que la tecnología no está con nosotros. En efecto, es un queratocono. Este mapa es muy interesante. Vean cómo no hay moño. El moño astigmático se debe presentar cuando tenemos astigmatismos mayores de 1. Entonces, de ahí el que no tengamos un moño no necesariamente quiere decir que esté mal. Pero vean cómo tenemos un grosor corneal por debajo de, está en 408, creo. Vamos a ver. 488. Ah, sí, aquí está, 488. Y en la parte central, 493. Entonces, vean cómo este moño, a pesar de tener un astigmatismo, este tiene un astigmatismo de 0.9, por eso no tenemos moño astigmático y eso es normal. Los índices, a pesar de tener bajos, grosores por debajo de 500, vean como ninguno de los índices se encuentra alterado, la esfericidad se encuentra normal, simplemente tenemos una paquimetría delgada. Bien. Vean cómo si tengo la duda, pues me puedo ir a un Ambrosio Belling y solamente en la cara anterior, en la cara posterior, que es donde me importa, ¿sí? No tenemos todos los valores estadísticos, se encuentran en color verde. Entonces estamos realmente frente a una córnea delgada, pero que no es sectásica. No necesariamente que estén delgados quiere decir que sea ectasia, y tampoco no necesariamente que tenga 47.5 quiere decir que sea ectásica. Hay que cumplir con todos. Eso son lo que consideramos como córneas limítrofes. Este mapa, vean, este es un mapa muy bonito. ¿Cómo tenemos valores de queratometrías tan planas? 37.3, 38.7. Son queratometrías muy planas. Índices alterados. Aquí en el TKC nos dice, es cirugía. Las asfericidades cambiadas, vean cómo tienen una asfericidad positiva, muy muy positiva, 1.25. Y el mapa sagital, cómo tenemos esta zona sumamente plana que coincide con las zonas queratométricas más planas que en la periferia más elevada. El grosor disminuido por debajo incluso de 450. ¿Sí? Esto es característico de las ablaciones miópicas. Esta es una ablación miópica, no es con punto flotante, por eso no es tan regular ni tan central, ¿sí? Todavía fue hecha es un posgrado de LASIK miópico y hecho con láser de disparo grueso, con un bisex, justamente así quedaban. Sí. Ahora ya hicieron el arreglo con la pupila y todo esto, ya quedan un poco más centrales, pero antes eran así. Exacto. Bien, este moño astigmático, vean, tiene 44, 42, 44.1, 42.8, el diferencial en 1.4, el astigmatismo, por lo cual ya hay un moño aparentemente asimétrico, ¿sí? Con el eje principal a 101. En K1, 101.4. Entonces, este moño sigue estando dentro de los valores, por decirlo así, que podríamos pensar que está dentro del cardinal. Pero vean la distribución de los poderes y cómo se encuentra distribuido el moño. Bien, el grosor bien, la esfericidad bien, los valores, ¿sí? Estamos contra un astigmatismo nada más contra la regla. Pero tenemos que ver cómo está toda la distribución del moño, nada más en los 3 milímetros centrales. Este mapa también es un mapa muy muy bonito. Vean las queratometrías. 35.2
39. Ojalá todos estuvieran así. A veces podemos encontrar pacientes en 28, 27, 25 de queratometría. ¿Sí? ¿Por qué? Un astigmatismo de 3.8. ¿Dónde está el moño? No hay moño astigmático, a pesar de tener 3.8. Los índices alterados, sobre todo los de la variación de la superficie. Muy bien. Asfericidades muy positivas, luego entonces esa córnea es muy plana. Entre más plana, asfericidades más positivas, 1.70, 1.08. Y vean el mapa astigmático cómo nos enseña que no hay moño, que tenemos una zona central sumamente plana y tenemos pequeñas islas donde hay zonas de mayor elevación. Entonces aquí hay una elevación, aquí hay otra zona, aquí hay otra zona. Entonces, ¿qué sucedía con las queratotomías radiadas? Que hacíamos los cortes y la córnea entre ambos cortes radiados hacía una pequeña ectasia y la parte central se aplaneaba. Entonces, siguiendo la ley de los domos, arquitectónicamente hablando, pues sí, se compactaba y se caía el domo cuando teníamos mayor protrusión en la periferia. Entonces, esto es una queratotomía radiada, son los mapas clásicos de zonas de elevación con zonas de aplanamiento, y un aplanamiento central mucho más importante. Cuando no son ectásicas, ¿verdad? Porque también las tenemos. Este mapa, vean, los grosores, tenemos 42.6 por 54.9, astigmatismo de 12.3, todos los índices alterados, las asfericidades positivas y negativa en la inferior, la vertical, pero dentro de lo normal. O sea, es una córnea en los 3 milímetros centrales que todavía está un poco más regular. Y vean cuál moño astigmático, dónde está el moño astigmático si tenemos un 12.3. Se perdió totalmente la ortogonalidad, ¿sí? No podemos ver si está asimétrico, está totalmente asimétrico. ¿Sí? Y también tenemos valores de 113 de astigmatismo, de eje. Bien, entonces ahí 113 son 90, 100, son 23, es oblicuo totalmente. Bien, y estas zonas donde hay mayor ectasia. ¿Qué sucedía con los pacientes que les hacían queratotomía radiada y además les hacían los cortes astigmáticos? El corte astigmático de Ruiz decía originalmente que era un solo corte, que se le siguieran haciendo más cortes, eso ya fue modificación de la técnica, y que en algún momento se les llamaron banderas o trapezoides, etc. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que esas zonas pierden con el paso del tiempo, aumenta la rigidez escleral y disminuye la resistencia corneal y se empiezan a ectasiar las zonas donde se ponían demasiados cortes astigmáticos. Es una ectasia postqueratotomía radiada. Me regreso otra vez, vean la posterior. La ectasia inferior es mucho mayor que la superior. ¿Por qué? Porque muchas veces el párpado mantiene plana la parte superior y desplaza las fuerzas hacia la parte inferior. Entonces, normalmente las ectasias de este tipo son mayores de forma inferior. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Fueron casos así como que variados, de cosas sencillas como una ectasia que ya habíamos visto y algunos casos de ectasias solas, un queratocorno, y de algunos casos de posoperados. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Pues espero que les haya servido, que les sirva más adelante, que puedan sacarle provecho a tener con ustedes una tecnología que le pueden sacar muchas aplicaciones, aparte pues aplicar la topografía que ya saben a un sistema pues un poco más moderno de los topógrafos anteriores. Pues muchas gracias. Bueno, pues Nagli, muchísimas gracias
Para mí fue un taller pues, de mucho provecho, que espero que para todos ustedes también. Y te hacemos un reconocimiento en nombre de todo el colegio por tu participación en este taller y de verdad pues muy agradecidos con todo este trabajo tan hermoso que hiciste para nosotros, Marlene. Gracias. Bueno, pues con esto queda concluida nuestra sesión y nos vemos el próximo mes si Dios quiere.